El día de hoy vamos a realizar una pequeña introducción al campo de los números complejos. Vamos a ver las propiedades, cómo se definen, cuántas formas de expresar un número complejo existen y alguna que otra propiedad de potencia, ¿no? Entonces, realizando un breve recuento de la historia, pues en la antigüedad Cardano se preguntó si todas las ecuaciones cuadráticas existentes tenían solución en el campo de los números reales. Y pues se dio cuenta que no. Por ejemplo, para esta ecuación cuadrática, x al cuadrado más 2x más 2 igual a 0, al nosotros aplicar la ecuación cuadrática, se obtuvo que x es igual a 1 más menos raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, podemos, ¿no?, nosotros deducir que esta solución está expresada con raíces pares negativas, ¿no? Lo cual no tendría sentido en el campo de los números reales, porque sabemos que raíz cuadrada de menos 1 no pertenece a los números reales, ¿no? Se deduce, ¿no? Voy a deducir de manera arbitraria que las raíces pares negativas pues no tienen solución en los números reales, ¿no? Fíjense que no existen, ¿no? Fíjense que la raíz cuadrada de menos 1, pues vamos a intentar buscar dos soluciones, ¿no? Vamos a empezar por 1 y fíjense que 1 por 1 nos da 1, ¿no? Justamente no coincide con menos 1 y luego tenemos menos 1 por menos 1 y eso es igual a 1 también. No coincide con menos 1, entonces es una deducción arbitraria de que no existen las raíces pares negativas, ¿no?, en el campo de los números reales. Entonces Cardano se dio cuenta que si nosotros tratamos, ¿no?, a estas expresiones como números ordinarios, obtenemos que todas las ecuaciones cuadráticas sí van a tener solución, ¿no? Entonces esta propiedad obviamente no aplica para los números reales, pero ahí es donde se inventó la unidad imaginaria, ¿no?, que es i. Y va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Y de ahí se puede deducir que i al cuadrado es igual a menos 1. Esta es la propiedad que vamos a utilizar para muchas operaciones y que siempre hay que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces vamos a definir un número complejo, ¿no? Un número complejo se puede definir como z igual a más bi, ¿no?, que también a veces se expresa como z igual a x más y, o z en forma de par ordenado, ¿no?, z igual a x, y. Entonces, ¿cómo se expresa la parte real y la parte imaginaria? Entonces, la parte real de un número complejo z va a ser a, y la parte imaginaria del número complejo z va a ser b, ¿no? Entonces siempre va a ser de esta forma, ¿no? La parte real va a ser a, x, y la parte imaginaria va a ser b o va a ser y, depende de la notación, ¿no? ¿Cómo se expresa un número complejo en el plano, ¿no? Este se llama el plano complejo o plano de Angard, ¿ya? Entonces voy a poner plano de Angard, ¿no?, para que lo recordemos, plano de Angard. ¿Cómo se expresa? Pues se expresa como un punto, ¿no? Por ejemplo, un punto z igual a x más y, donde aquí tenemos la coordenada, las coordenadas, ¿no?, la coordenada en x y la coordenada en y. Entonces este es el plano complejo de Angard, donde el eje vertical va a ser el eje imaginario y el eje horizontal x, ¿no?, va a ser el eje real. Perfecto, entonces ahora sí vamos a deducir las operaciones que se pueden realizar con los números complejos, ¿no? Vamos a empezar nosotros definiendo dos números complejos, z igual a más bi, y el otro número complejo lo vamos a llamar w igual a c más di. Entonces vamos a empezar definiendo la suma, ¿ya? Entonces z más w va a ser igual a más bi más
C más DI. Z más W igual a más C. Simplemente lo que estoy haciendo es reorganizando, ¿no? Y factorizando. Y luego nos vuelve a quedar un nuevo número complejo donde la parte real va a ser A más C, ¿ya? Y la parte imaginaria va a ser B más D, ¿no? ¿Ya? Entonces ya hay que saber identificar en dos números complejos, en un número complejo, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, siempre y cuando estén expresados de la forma de un binomio, ¿no? A más BI. Entonces, si nosotros tenemos nuestro número complejo, ¿no? En forma de par ordenado, A, B, más C, D, la suma se define así, ¿no? A más C, B más D. Aquí no hay mucha diferencia. Y va a ser casi lo mismo para la resta, ¿no? Si yo tengo Z menos W, eso va a ser A más BI menos C menos DI, ¿no? Entonces Z menos W va a ser igual a más BI menos C, aquí es más, ¿no? C más DI. ¿Ya? Entonces va a quedar menos C menos DI. Reorganizando y reagrupando términos y factorizando la I, obviamente, va a quedar A menos C, ¿ya? Más B menos D, y eso por I. Entonces de nuevo obtenemos un nuevo número real en el cual la parte real es A menos C y la parte imaginaria es B menos D. Lo mismo va a aplicar si lo tenemos expresada nuestra operación con pares ordenados, ¿no? C, D, y eso va a ser igual a menos C, B menos D. Aquí no hay mucho cambio, ¿no? El problema viene cuando nosotros ya trabajamos con la multiplicación, ¿no? La multiplicación en los números complejos es muy diferente a los números reales, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo se define la multiplicación? Pues lo mismo, ¿no? Z por W va a ser igual a más BI por C más DI. Entonces aquí lo que vamos a hacer para resolver esto es aplicar la propiedad distributiva de los números reales, ¿no? A por C y A por DI, ¿no? Entonces va a quedar AC más ADI. Luego BI por C y BI por DI, ¿no? Entonces más BCI más BDI al cuadrado. ¿Ya? Y por I es I al cuadrado. Entonces Z por W va a ser todo lo que no sea, todo lo que no tenga la unidad imaginaria se va a quedar acá, ¿no? Pero fíjense que aquí hay una expresión que dice I al cuadrado y nosotros sabemos que I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos reemplazar esa expresión como menos 1. Ya no sería I al cuadrado, sino sería menos 1. Entonces la expresión quedaría AC más, esto también podemos empezar a factorizarlo ya, y nos quedaría AD más BC por I, ¿no? Y esto se convertiría en BD. ¿Ya? Entonces Z por W va a ser igual a AC menos BD más AD más BC por I. Entonces esta sería la expresión para realizar multiplicaciones con números complejos, ¿no? Fíjense que esto es lo que cambió todo, este I al cuadrado nos puso el negativo, por lo tanto esta expresión queda así. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta para cuando tengamos productos con números complejos, ¿no? La expresión va a ser AC menos BD, AD más BC. Esa sería la expresión de la multiplicación para números complejos, ¿no? Luego, antes de definir la división, pues hay que definir una cosa, ¿no? Y eso es el complejo, pero el complejo conjugado, ¿no? Un número complejo conjugado. ¿Ya? Entonces yo les había dicho
que un número complejo en el plano de Angard se expresa de la siguiente manera, ¿no? Se expresa así. En el eje, este es el eje imaginario y este es el eje real, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto Z y acá voy a tener otro punto, ¿no? Entonces, el primer punto va a ser el número real, el número imaginario Z igual a X más Y por Y, ¿no? El número que todos conocemos. Entonces nuestro complejo conjugado se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Con una línea arriba se va a expresar ZX pero menos Y, ¿ya? Con la propiedad de que Z por Z conjugado, que va a ser lo mismo que X más Y, ¿ya? Por X menos Y nos va a dar como resultado X al cuadrado más Y al cuadrado. Realicemos la multiplicación para ver cómo se obtiene eso. Entonces obtenemos X al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado por por X al cuadrado menos Y por quedaría menos XY, ¿no? Y luego Y por X sería más XY, ¿no? Y luego Y por menos Y sería menos Y por Y al cuadrado. Entonces nos quedaría X al cuadrado, estos dos se eliminan, menos Y por Y, que sería Y por Y al cuadrado, que sería Y al cuadrado por Y al cuadrado. Como Y al cuadrado es igual a menos 1, voy a expresar como menos 1 y vamos a obtener que menos por menos se vuelve más. Entonces volvimos a lo mismo, ¿no? Entonces ese sería el producto conjugado que lo vamos a utilizar para la división, ¿no? ¿Ya? Esta es la expresión entonces de el complejo y el complejo conjugado representados en el plano de Angard. Por lo tanto, ahora sí nosotros vamos a revisar cómo sería la división de dos números complejos, ¿no? Si yo tengo, ya saben, los dos números complejos Z y W, pues entonces Z dividido entre W se va a ver de la siguiente forma, ¿no? A más BI dividido entre C más D por I. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que siempre cuando nosotros trabajamos con este tipo de operaciones se busca que quede la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Para la resta igual se da la misma situación y para la suma. Por lo tanto, la I siempre tiene que estar arriba, ¿no? Esto obviamente matemáticamente no hay problema si la I está abajo, pero lo que siempre se busca es que se quede en forma de binomio, ¿no? Z igual a X más Y y podamos reconocer cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Por lo tanto, no es conveniente que la I quede abajo. Y como les había dicho, el producto por el conjugado elimina la unidad imaginaria. Aquí se lo demuestra. Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo multiplico por el conjugado, ¿no? Del denominador? ¿Ya? Entonces, en verdad esta operación se vería de esta manera, ¿no? Z dividido entre W por W conjugado dividido entre W conjugado. Así se vería esta operación. Entonces voy a poner aquí los paréntesis y paréntesis. Entonces ya sabemos nosotros que dicha expresión se va a volver positiva y se van a eliminar la unidad imaginaria. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar distributiva, ¿no? Nos quedaría AC, ¿ya? A por C es AC. A por menos DI es menos ADI, ¿no? BI por C, ya sabemos que nos quedaría más BCI, ¿no? Y BI por menos DI, ¿cómo nos quedaría? BDI al cuadrado. Entonces la misma situación se va a dar acá, ¿no? C por C es C al cuadrado. C por menos DI es menos CDI. Y DI por C sería más CDI, ¿no? Y DI, ¿ya? DI por menos DI es menos DI y todo eso elevado al cuadrado. Entonces,
esto va a quedar que z dividido entre w va a quedar igual a ver, ¿qué podemos hacer arriba? Pudimos haber aplicado directamente lo que es la multiplicación, ¿no? Partir directamente de aquí, ¿no? Pero lo estamos realizando a mano para que se entienda la operación desde cero. Entonces, ya sabemos que esto se va a volver positivo porque este y al cuadrado va a quedar como menos 1 y va a volver positivo, entonces va a quedar AC más, ya, AC menos, perdón, fíjense que A por C es AC, ¿no? A por menos AD por DI es menos ADI, BI por C es BCI y BI por menos DI es menos BDI al cuadrado, entonces esto va a quedar positivo, ¿no? Ya va a quedar BD. Ya, entonces lo voy a poner entre paréntesis. Y luego, ¿qué es lo que va a quedar? Lo siguiente sería al revés, ¿no? Va a quedar factorizando la I, ¿ya? Factorizando la I, va a quedar BC menos AD. Y todo eso por I. ¿Ya? Quedó al revés, ¿no? De cómo nosotros lo deducimos. Aquí viene AC menos BD y fíjense que acá es AC más BD, ¿no? Y todo eso se da porque aquí es negativo, ¿no? Fíjense que la multiplicación se da con A más BI y C más DI, ¿no? No hay un negativo de por medio, por lo tanto ese negativo de por medio nos va a invertir esta expresión, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí obtenemos que esto se elimina y va a quedar C al cuadrado menos D al cuadrado por I al cuadrado, ¿no? Pero ese I al cuadrado ya sabemos que me va a volver positivo esto, entonces va a quedar directamente D al cuadrado. También propiedades de fracciones, ¿no? Si yo tengo A más B dividido entre C, eso es lo mismo que A dividido entre C más B dividido entre C. Por lo tanto, Z dividido entre W va a ser AC más BD y todo eso dividido entre C al cuadrado más D al cuadrado, ¿no? Entre paréntesis. Y tenemos más lo mismo, ¿no? BC menos AD dividido entre el mismo denominador, ¿no? D al cuadrado. Y todo eso multiplicado por I, la saco la I por conveniencia para que se entienda cuál es la nueva parte real y cuál es la nueva parte imaginaria. Entonces por eso es importante que cuando tengamos divisiones hay que multiplicar por el conjugado del denominador para nosotros deshacernos de la unidad imaginaria y tener un número complejo en el que se pueda entender cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces esas son las operaciones que se pueden realizar con los números complejos, ¿no? Ahora hay algo que quiero aclarar también, que en el campo de los números complejos nosotros, si tenemos, por ejemplo, z de nuevo, los mismos números complejos, ¿no? Z igual a más BI y W igual a C más DI, las propiedades de desigualdades, ¿no? Los signos, perdón, símbolos de desigualdades solo se utilizan para aclarar que A es más grande que C. O sea, si nosotros tenemos A, o sea, es mayor o igual que C y B puede ser menor o igual que D. Solo se utiliza para esto, para indicar que la parte real es mayor que la otra parte real y la parte imaginaria va a ser mayor que la otra parte real. Solo se utilizan para eso, ¿no? Porque en verdad no se puede deducir directamente si Z es mayor que W, o sea, no tiene lógica en el campo del número complejo. Por ejemplo, eso nace de preguntarse si I es mayor o igual a 0, ¿no? Si nosotros multiplicamos por I ambos lados, vamos a obtener que I por I va a ser mayor o igual a 0 por I, ¿no? Y eso es que I al cuadrado es mayor o igual a 0. Y como sabemos que I al cuadrado es menos 1, ahí obtenemos pues una contradicción, ¿no? Porque menos 1 no es mayor o igual a 0. Entonces ahora verifiquemos si es menor o igual a 0, ¿no? Si nosotros multiplicamos, ¿no? por menos 1, se va a obtener que menos I va a ser mayor o igual a 0. Y si multiplicamos por menos I ambos miembros, vamos a obtener que menos I
por menos i va a ser mayor o igual a 0 por menos i. Entonces va a quedar menos i al cuadrado. ¿Ya? Menos i al cuadrado, ¿no? Y fíjense que aquí se invierte la desigualdad, ¿no? Al multiplicar por un número negativo, se invierte la desigualdad. Entonces, por lo tanto, quedaría acá menor, ¿no? Volvemos a lo mismo, va a quedar menor o igual. Entonces, dice que menos i al cuadrado va a ser menor o igual a 0, pero fíjense que i al cuadrado es menos 1, entonces esto va a quedar que 1 es menor o igual a 0, lo cual es la misma contradicción que esto de acá, ¿no? Porque menos 1 no es mayor o igual a 0 y 1 tampoco es menor o igual a 0, por lo tanto, entonces hay dos contradicciones y no tiene sentido aplicar las propiedades de desigualdades en el campo de los números complejos. Hay que aclarar muy bien eso, ¿no? Otra cosa que es muy importante aclarar es que existe la forma polar de un número complejo, ¿no? Forma polar. Entonces eso lo vamos a representar en el mismo plano de Angard, ¿ya? En el mismo plano de Angard. Si nosotros tenemos un número complejo, ¿no? Ya saben que y, acá x, entonces si nosotros tenemos un número complejo, z igual a x más y por i, eso también va a tener una forma polar, ¿no? Pero hay que trazar un vector desde el centro, ya, desde el punto 0, 0 hasta nuestro punto complejo, ¿no? En el cual tenemos aquí la coordenada en x y la coordenada en y, entonces se va a formar un ángulo, que a ese ángulo lo podemos llamar θ. Por razones trigonométricas sabemos que el seno de un ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, y fíjense que acá el cateto opuesto es igual a, aquí la hipotenusa vamos a llamarlo r, ¿no? Entonces va a ser igual a y sobre r, ¿no? Luego obtenemos que el coseno de dicho ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser la coordenada en x dividido entre la hipotenusa. Entonces, de ahí para esas deducciones lo que vamos a hacer es despejar y de acá, ¿no? Y va a ser igual a r por seno de θ y x va a ser igual a r por coseno de θ. Entonces, como tenemos un número complejo de la forma z igual a x más y, ya no vamos a usar x ni y, ¿no? Lo que vamos a hacer es reemplazar x por r coseno de θ. Y y lo vamos a reemplazar por r seno de θ, pero también hay una i y esa i la vamos a dejar. Por lo tanto, si factorizamos r va a quedar r por coseno de θ más seno de θ por i. Entonces esta es la forma polar de un número complejo. ¿Ya? Para que se entienda, esta es la forma polar de un número complejo. Y hay que tomar en cuenta que de aquí se pueden realizar otras deducciones. Vamos a ver las series de potencia, ¿no? Sabemos que las series de potencia se expresan así, ¿no? E elevado a x se puede expresar como x a la 0 factorial dividido entre 0 factorial, ¿no? Más x factorial dividido entre 1 factorial. ¿Ya? Perdón, el factorial va abajo en el denominador, ¿no? X a la 0 dividido entre 0 factorial más x a la 1 dividido entre 1 factorial más x al cuadrado dividido entre 2 factorial y así, ¿no? Eso se puede expresar con la notación sigma. Desde n igual a 0 es una sumatoria, ¿no? Hasta infinito de x a la n dividido entre n factorial. Perfecto. Entonces, ¿qué se puede realizar de acá, no? Todavía no vamos a realizar nada, pero ya acabamos de describir, ¿no?, la serie de potencias de e a la x. También mediante series de Taylor se puede reescribir el seno, se pueden realizar aproximaciones, ¿no?
¿Ya? Se puede realizar aproximaciones. Por ejemplo, el seno de x va a ser igual a x menos x al cubo dividido entre 3 factorial más x a la quinta dividido entre 5 factorial más y así hasta infinito con números impares. Eso también se puede expresar como una sumatoria, ¿no? Con la notación sigma desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a 2n más 1 dividido entre 2n más 1 pero factorial, y todo eso va a estar multiplicado por menos 1 a la n. ¿Ya? Luego, lo mismo va a aplicar para el coseno de x. También se puede realizar una aproximación, ¿no? Es decir, cuando esto deje de ser infinito, va a ser diferente a seno de x, ¿no? Mientras esta suma sea infinito, va a ser igual a seno de x. Pero cuando deje de ser infinita esta suma, solo va a ser una aproximación. Por lo tanto, lo mismo se puede hacer para el coseno, ¿no? X al cuadrado dividido entre 2 factorial más x a la cuarta dividido entre 4 factorial, y así se puede expresar también como una notación sigma, ¿no? Desde n igual a 1 hasta infinito de x a la 2n dividido entre 2n, pero factorial, ¿no? Factorial por menos 1 elevado a n. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros reemplazamos, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros reemplazamos, en vez de e a la x, podemos nosotros reemplazar como e elevado a i por y? Es decir, vamos a reemplazar i por y en todos estos números. Hay que recordar que x a la 0 es lo mismo que 1, ¿no? Y 0 factorial también es 1, ¿no? Eso se puede deducir. Esto va a ser 1 directamente, ¿no? Pero 0 factorial se puede deducir de la notación, de la definición de factorial, ¿no? Sabemos que el factorial de un número va a ser igual a n por n menos 1 factorial. Entonces, asumiendo que 0 factorial, ya, asumiendo, perdón, que 1 factorial es igual a 1, porque 1 multiplicado una vez es 1, ¿no? Entonces va a quedar que 1 factorial es igual a 1 por 1 menos 1 factorial. 1 factorial va a ser 1 por 0 factorial, ¿no? Como sé que 1 factorial es igual a 1 y 1 por 0 factorial es 0 factorial, entonces se deduce que 0 factorial es igual a 1. ¿Ya? Entonces de ahí es donde se deduce eso. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 más y dividido entre 1 factorial, que simplemente es 1, pero lo voy a dejar como 1 factorial, más y por i al cuadrado dividido entre 2 factorial, y así hasta el infinito, ¿no? Se va a llegar al punto de que, como sabemos que a veces las potencias cuadradas, por ejemplo en este caso la potencia cuadrada va a volver negativo esto, ¿no? Va a volver negativo, entonces va a quedar que e elevado a i por y. Una vez se haya desarrollado esto, ¿no? Hasta cierto punto se deduce entonces que vamos a obtener 1 menos x al cuadrado. Todas las potencias pares se van a quedar sin la unidad imaginaria, i, ¿no? Ya podemos deducirlo eso. Fíjense, i al cuadrado es igual a menos 1, i a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado, y eso va a ser igual a 1, ¿no? Y a la sexta, y así para todas las potencias pares jamás queda, ¿no? La unidad imaginaria, pero para las potencias impares sí, fíjense, ¿no? Esto va a quedar menos i, porque i al cuadrado es menos 1 y i. Entonces, para todas las potencias impares siempre va a quedar así, ¿no? Va a quedar con signo negativo. Fíjense que para i a la quinta obtenemos i al cubo por i al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y fíjense que i al cubo es menos 1 y, perdón, i al cubo es menos i al cuadrado es menos 1, entonces va a quedar i, ¿no?
¿ya? Entonces, no nos deshacemos de la unidad imaginaria i para las potencias impares. Por lo tanto, podemos reagrupar a la izquierda todas las potencias pares que se quedaron sin la unidad imaginaria i. Y aquí a la derecha, todas las potencias, aún así sea un número muy grande, al fin y al cabo se va a quedar como i o menos i, ¿no? Desarrollando obviamente las potencias, fíjense, aunque sea i a la 100, desarrollando se va a obtener, o es, perdón, 101, ¿no? Porque son una potencia par, i a la 101, desarrollando se va a obtener o que vale i o que vale menos i, ¿no? Entonces, fíjense que todas las potencias impares sí o sí van a quedar en términos de menos i o i. Entonces, todas las potencias impares se van a quedar a la derecha y va a quedar x al cuadrado dividido entre 2 factorial, perdón, va a quedar así, ¿no? Va a quedar x menos x al cubo dividido entre 3 factorial más x a la quinta dividido entre 5 factorial, y así también va a ir, ¿no? Pero lo bueno es que se va a poder factorizar el i, ¿no? Porque sabemos que siempre va a quedar en términos de i o menos i. El negativo no se factoriza. ¿Por qué no se factoriza? Porque fíjense que habíamos dicho que el seno y el coseno se pueden expresar de esta manera, ¿no? Como una serie, como una sumatoria, perdón. Entonces fíjense que esa sumatoria la acabamos de encontrar acá, entonces podemos reemplazar directamente esto por coseno de y, ¿no? Aquí me faltó indicar que voy a reemplazar por y ya no por x, ¿no? Ya esto se vuelve y, todas las x se van a volver y. Esto se hace para que se entienda, ¿no? Igual se podía trabajar con x, pero para que se entienda, esto va a ser y, ¿no? Ahora sí. Más, esto es lo mismo que el seno, ¿no? Cuando obviamente esta suma sea infinita. Seno de y por i. Perfecto, entonces ya deducimos que e elevado a i por y va a ser igual a coseno de y por seno de y por i. Perfecto, y como sabemos nosotros que ¿dónde está la forma polar? Aquí me faltó un corchete, ¿no? Fíjense, coseno de tita más seno de tita por i, coseno de un ángulo más seno de ese ángulo por i, se puede expresar también como e elevado a i por y, ¿no? Entonces fíjense, si lo puede ser lo mismo, ¿no? I por, como sabemos que lo que está dentro de esto es un ángulo, entonces sería lo mismo, ¿no? Va a quedar tita más seno de tita por i. Entonces, de la forma polar, ¿no? De la forma polar de los números complejos, sabemos que z es igual a r por coseno de tita, ya, más seno de tita por i. Entonces, fíjense, como coseno de tita más seno de tita por i es igual a e elevado a i por tita, entonces eso se puede reemplazar y ya obtenemos la forma exponencial de un número complejo, ¿no? Esto es la forma exponencial de un número complejo. Ya, entonces de ahí se deduce, ¿no? Ahora, hay que entender también que se dedujo, ¿no? Para e elevado a i por y se dedujo. Entonces, es como si fuera e elevado a i por y 0 más e elevado a i por y, ¿no? Entonces, eso también es un número complejo. Y como z es un número complejo, entonces se puede definir también para e elevado a z. ¿Ya? Y eso va a ser coseno de z más seno de z por i, ¿no? Como lo habíamos, como lo dedujimos acá, ¿no? Coseno de tita y seno de tita por i. Pero fíjense que e elevado a z es lo mismo que e elevado a x más y, ¿no? Más y, ¿no? Porque z es igual a x más y. Y hay una propiedad, ustedes saben, de potencia, que si yo tengo a elevado a b más c, es lo mismo que a elevado a b por a elevado a c, ¿no?
Entonces yo voy a separar eso como e elevado a x por e elevado a y por i. Entonces habíamos dicho que e elevado a y por i va a ser igual a coseno de y más seno de y por i, ¿no? Entonces esto sería lo mismo que e elevado a x por coseno de y más seno de y por i. Entonces ya saben, ¿no? Un número complejo con su parte imaginaria y su parte real separada, ¿no? E elevado a z va a ser igual a e elevado a x por coseno de y más seno de y por i. Perfecto, entonces acabamos de encontrar otra manera de expresar un número complejo, ¿no? Fíjense que cuando y, o sea, la parte imaginaria vale 0, pues esto se anula, ¿no? Esto se anula, esto se vuelve 1, por lo tanto va a quedar que e a la z se va a convertir solo en la parte real. ¿Ya? Entonces, cuando la parte real se vuelve 0, directamente esto se vuelve 1, ¿no? Esto se vuelve 1, entonces va a quedar que e elevado a z va a valer coseno de y más seno de y por i. Ya, hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces, cuando la parte imaginaria vale 0, el número complejo va a ser netamente un número real puro, ¿no? Y cuando la parte cuando la parte real vale 0, el número complejo e elevado a z, la expresión, ¿no?, de potencia, va a quedar en términos de la parte imaginaria. Entonces, hay que tomar algo muy en cuenta, ¿no? Es que esto e elevado a z igual a todo esto es simplemente una abreviación para expresar e elevado a x más y. No es la potencia, ¿no? O sea, no es la definición de potencia y eso todavía no lo vamos a definir. Simplemente es una abreviación de esta expresión que por consecuencia nos da esta de acá. ¿Ya? Entonces, esa sería una breve introducción a el campo de los números complejos, ¿no? Para aclarar dudas. Y el próximo video ya vamos a introducirnos un poquito más a las funciones de variables complejas.